que no se puede alterar, sin la cual usted mueve esa mezcla y ya no es el Evangelio de Dios. Si usted no mezcla adecuadamente el cemento para poner los cimientos con la cal, la piedra, los hierros, si usted no hace la adecuada combinación de los componentes, no tiene un cimiento sólido según ha sido diseñado. Y el Evangelio tiene una mezcla preestablecida que no es posible adulterarla sin graves consecuencias. Y esos tres componentes son lo que Jesús hizo, lo que Jesús pide y lo que Jesús promete. Lo que Jesús hizo es que murió y resucitó. Lo que Jesús pide es que nos arrepintamos y creamos. Lo que Jesús ofrece es perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo a los que creen, el sello de que hemos creído. Así de simple y así de importante. En una sola palabra, dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si usted quiere una versión más resumida todavía del Evangelio que predicamos, es una palabra. Por eso cuando el endemoniado gadareno predicó a su familia, ¿qué es lo que dijo? Cuán grandes cosas había hecho Dios en él. Es decir, que en una palabra, Cristo es sinónimo de lo que es el Evangelio que tenemos que compartir. Usted no se meta en discusiones religiosas, si los católicos, si los protestantes, si la Virgen, si los santos. Usted concéntrese en la persona de Jesús cuando conversa con alguien acerca del Evangelio. No pise el palito de irse por las ramas. Concéntrese en lo que decía Pablo. Nosotros predicamos. ¿Usted cree que Pablo, que es lo que se paraba en un púlpito, decía Cristo, 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 y lo repetió 100 veces, ya la hora, 15 minutos de la predicación, bueno, ya me bajo? ¿Usted cree que Pablo hacía eso? No, pero cuando llega la hora de resumir todo lo que decía, usa una sola palabra. Cuando Pablo quiere resumir todo el discurso que daba en cada iglesia, en cada viaje misionero, lo resume en una sola palabra. Si usted se va de ahí, patinó, pisó el palito. Nos fuimos del tema. Y cerrando este punto, entonces entramos en este concepto de terapia. Otras traducciones de la palabra terapeu son curar, cuidar de los enfermos, tratarlos. Toda enfermedad y toda dolencia, hemos leído en Mateo 9:35, son dos conceptos distintos. Hay problemas físicos que requieran justamente el cuidado de los enfermos. Por eso terapeu a veces se traduce cuidar de los enfermos, pero otras veces se traduce tratar o curar otras dolencias. Jesús alimentó a 3.000 y 5.000 personas y no dice la Biblia que hubo 8.000 convertidos. Cuando alguien pregunta, che, ¿y cuántos se convirtieron del hospital? No sé. Lo único que sé es que tampoco sé cuántos se convirtieron de los 8.000 que alimentó Jesús. No dice nada la Biblia acerca de cuántos se convirtieron. Jesús no le pidió un certificado de bautismo a cada uno que le iba a dar el pan y los peces que se habían multiplicado. A los que sanó físicamente, de los 10 leprosos que sanó, tuvo una estadística de retorno, de beneficio, inversión, beneficio, marketineramente detestable, horrible, un fracaso total. ¿Cuánto fue la inversión y cuánto fue el retorno? El 10% recuperó. Vino uno solo a decirle, Señor, yo reconozco que vos hiciste esta obra en mí. Y los otros 9, no sé, se fueron sin dar gracias siquiera de que estaban sanos. No trabajamos para hacer clean caja en la iglesia. No trabajamos para eso. Trabajamos porque somos Jesús en este mundo. Como iglesia ayudamos, hacemos terapeu, enseñamos, didasco, predicamos, queruso, pero también aliviamos dolores de la gente, que a veces son físicos, que a veces son materiales, que otras veces son sociales. ¿Cuál sería uno de los dolores sociales de nuestro tiempo? Tírenme un par. Soledad, muy bien. Jesús vio un cortejo fúnebre de un joven, muchacho joven. ¿Alguna vez ha estado en velorio de un muchacho joven usted? Jesús va y ve un cortejo de un velorio de un
muchacho joven. Y dice que se le estremeció en las entrañas. Pero él no estaba mirando al joven muerto, que ya es una tragedia. Estaba mirando a una mujer viuda que se quedaba sola porque era su único hijo. Y lo resucitó. Por compasión de ella, no por compasión de un joven que se había muerto. Juan 4, quiero leerles. ¿Qué otro dolor social tenemos hoy? Que tiene mucho que ver con el día de hoy. Desilusión. Bueno. Está bien. La pobreza, digo yo, la grieta, ¿no es un dolor social? La grieta que incluso está afectando hasta muchas familias, amigos, iglesias, de ponerse fanáticamente en posiciones antagónicas políticamente. Y miren cómo Jesús sana las grietas, cómo Jesús sana las grietas. Juan capítulo 4, versículo 9 dice, como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritano? Jesús le había dicho, dame agua. Miren, los samaritanos y los judíos venían de Abraham, los dos, venían de Moisés, los dos, venían de José, los dos, venían de Josué, los dos, venían del rey David, los dos, venían del rey Salomón, los dos. Pero llegó un momento a que a todos se los llevan al cautiverio asirio y después que vuelven, resulta que 10 tribus de ese Israel, que fueron luego los samaritanos, se mezclaron con los otros pueblos conquistados y solo Judá se mantuvo fiel y cuando volvió siguió siendo Judá. Y cuando volvieron hubo una grieta profunda en el pueblo de Dios, una grieta profunda, insalvable. ¿Saben que al norte, en el mapa de Palestina donde Jesús realizó su ministerio, estaba Galilea? Al sur estaba Judea. ¿Y saben qué había en el medio? Samaria. ¿Y saben qué hacían los judíos cuando tenían que irse de Galilea a Judea? Cruzaban el Jordán, iban por el otro lado y volvían a cruzar el Jordán para no pasar por la tierra de los samaritanos traidores, que se habían dado vuelta en el cautiverio. Y se sientan, no se hablaban. Jesús dice, en este relato la mujer dice, ¿me hablaste? Estás suturando la grieta, estás rompiendo con una tradición tan nuestra hace tantos años que no nos hablamos entre unos y otros. Y Jesús le dice algo, si vos supieras lo que Dios te está dando. Y creo que una de las cosas más hermosas que tiene la presencia de Dios, que debe ser una presencia unificadora, pacificadora, tranquilizadora. El príncipe de paz vino a unir, vino a estar por encima de cualquier fanatismo, sea político, clubes de fútbol, clases sociales, intelectualidades o no. Por encima de todo eso hay una palabra de Dios que unifica las grietas. Hermoso lo que han dicho, precioso. Quiero cerrar con esta sola ilustración. Jesús recorría. Esta escultura es una de las primeras que se encontró del arte cristiano. Una de las primeras que se encontró del arte cristiano. Los cristianos en tiempos de persecución, el arte paleocristiano se le llama el arte encontrado durante los primeros 5 siglos de la era cristiana, del siglo I al V. Esta es una obra del paleocristiano. Son las primeras representaciones de escultura que se encontraron. ¿Y dónde se encontró? Resulta que los cristianos sufrieron una época de terrible persecución. Nerón los culpó del incendio de Roma y se desató una feroz, no solo sobre Nerón, con Nerón, sino también con Vespasiano. Hacían antorchas humanas con los cristianos, envueltos en brea.
Y el único lugar seguro eran las catacumbas. Las catacumbas eran lugares bajo tierra, 5 metros de profundidad, metidos en medio como laberintos, como un hormiguero debajo de los palacios romanos, debajo del circo romano, debajo de los grandes edificios de la Roma imperial, se reunían los cristianos en el lugar donde los enterraban a los que creían en Cristo. Y en ese lugar ellos se reunían. Y cuando vinieron luego los descubrimientos arqueológicos, las excavaciones, empezaron a encontrar objetos artísticos que ellos habían elaborado en la profundidad de su persecución y sus catacumbas. Y encontraron esta estatua y encontraron otro dibujo en la pared de una tumba, donde ellos se reunían a cantar, a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Es la misma representación del pastor con la oveja en brazos. Y quiero decirte que es la mejor imagen de lo que es la misión de la iglesia en este mundo. La de un pastor que carga en brazos a las ovejas para salvarlas del león, del lobo, pero también para vendarles la herida, para traerlas de nuevo a la que se descarrió, a la que se perdió, a la que se confundió, a la que fue descuidada, a la que fue maltratada por falsos pastores. Y entonces ese pastor cargando esa oveja en brazos ha sido en la historia del cristianismo la mejor expresión de lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una canción. ¿A quién iré? Voy a pedirle a Paula que pase.